Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy continuamos con nuestras sesiones de teoría de circuitos o circuitos eléctricos y vamos a ver el arreglo de fuentes y resistencias. Las dos configuraciones que se ven son la configuración resistencias en serie, una detrás de otra, y la configuración resistencias en paralelo. Para las resistencias en paralelo hemos empleado la conductancia, también para ilustrar cómo podríamos trabajar con las conductancias. Entonces, iniciemos con las resistencias en serie. En las resistencias en serie nosotros vamos a tener una sola malla. Entonces, tendríamos la corriente saliendo por el más de la fuente y esta sería nuestra malla en este circuito. La deducción de la ecuación nos va a indicar que tantas fuentes existan en el circuito en serie, se pueden sumar y solamente escribir el valor de la suma de esas fuentes. Las resistencias en serie las puede sumar y la va a escribir como la resistencia total, que es la suma de esas resistencias. Vamos a comprobar ese hecho. Nosotros entonces escribimos la ecuación de malla. Iniciemos por este punto. Si inicia por este punto, entonces aquí empecemos a subir. Encontramos la fuente BS. Entonces aquí le escribimos menos BS. Encontramos el voltaje en la resistencia 1. Nosotros colocamos el más en la dirección de la corriente. Hemos hecho eso en todas las resistencias. Entonces vamos a tener más B1 más B2 más B3 más todas las resistencias que haya en el camino hasta llegar al último voltaje que le hemos denominado Bn. Entonces tenemos suma de voltajes igual a 0. Despejamos de esta expresión el Bs. Vamos a tener que Bs va a ser igual a la suma de los voltajes. Es el único que está negativo, entonces al pasar al lado derecho de la igualdad queda positivo. Recordando que el voltaje en la ley de Ohm es R por I, nosotros sustituimos tantos voltajes tenemos por su resistencia y la corriente en el elemento. Pero en este caso la corriente en el elemento va a coincidir con la ecuación de flujo de malla, la única corriente que existe porque están todos en serie. Y entonces usted va a despejar simplemente resistencia del elemento 1 por su corriente, que es I. Y así sucesivamente en todas las resistencias. Entonces, aquí sería voltaje 1, resistencia 1 por corriente. Voltaje 2, resistencia 2 por corriente. Voltaje 3, resistencia 3 por corriente. Hasta voltaje N, que es resistencia N por la misma corriente en todo el circuito en serie. Factoriza las corrientes y va a tener la suma de las resistencias. A esto le vamos a llamar la resistencia equivalente. Nosotros vamos a tener que nuestra expresión va a ser que resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias en serie en nuestro circuito. Entonces aquí tendríamos la deducción de la fórmula para resistencias en serie, que es la suma. Y este sería el valor, o que viene expresado en este equivalente. Este circuito lo podemos reducir a una sola resistencia y a una sola fuente. Veamos un ejercicio. Para nuestro ejercicio que está aquí en el pizarrón, nosotros tenemos 1, 2, 3 fuentes.
y tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. Nosotros hemos comentado que si tenemos un circuito en serie, como es el caso, podemos sumar todas las fuentes y agruparlas en una sola. Así tendremos 80, 30, 20 y hacer una sola fuente. Ok, entonces al sumar 80 con 30 con 20 nos va a dar esta fuente de 90. Al sumar 10, aplicando la fórmula, 10 con 7, con 5, con 8, nosotros tendremos 30. Y entonces este circuito lo podemos reducir a este circuito y podemos encontrar esa corriente que es esta malla. La podemos encontrar, vamos a llamarle corriente, sería el equivalente a encontrar la corriente en esta malla. Simplemente por la ley de Ohm sería voltaje en la resistencia, ¿ya? Ley de Ohm, para encontrar la corriente es voltaje entre resistencia. Y yo tendría voltaje, que son 90 porque está en paralelo, entre 30, igual a 3 amperes. Bueno, vamos a comprobar eso. Iniciemos por este punto sumando los potenciales. Encontramos un menos 80, más el voltaje en esta resistencia, ¿sí? Que sería R por I, la resistencia por la corriente, 10 por I, menos, porque aquí está la barrita menos, acá está el más, entonces menos 30 más 7 por I, más el voltaje en esta resistencia, 5 por I, que es el voltaje, encuentro un más 20, el voltaje aquí, R por I, 8 por I, igual a 0, termino. Junto las fuentes, menos 80, menos 30, más 20, entonces yo tengo menos 90. Hago lo mismo con R por I, yo tendría 10I más 7I más 5I más 8I, que me va a dar 30I. Entonces la corriente va a ser despejar esta ecuación. Entonces yo tendría 90 entre 30 igual a 3 amperes, que es lo que habíamos encontrado resolviendo el circuito de la derecha. Aquí usted se da cuenta entonces que sumar las fuentes en serie le da una sola fuente equivalente de valor 90. No importa la posición donde esté, usted las puede sumar todas en una y encontrar esa ecuación. Así también con las resistencias, no importa si están intercaladas entre las fuentes, usted las puede mover y hace una sola resistencia. Y la podemos mover porque en la ecuación algebraica usted puede mover a su antojo. Entonces las fuentes las junta todas, las resistencias las junta todas y es el equivalente a estar moviendo en mi circuito los elementos. Ok, esto es con respecto a circuitos o resistencia equivalente en serie. Ahora vamos a analizar el caso de paralelo. Cuando nosotros tenemos los circuitos en paralelo, nosotros tendremos esta estructura y las fuentes de corriente que encuentre en paralelo, es un par de nodos nada más, se van a sumar y las va a agrupar en el conjunto fuentes. Las resistencias, en este caso conductancias, las va a agrupar también en el conjunto resistencias o conductancias. Vamos a ver cómo queda nuestra ecuación ahora en paralelo. Realizamos lo mismo. Vamos a tomar
ahora las corrientes que salen. Las corrientes que salen, entonces, perdón, sí, las corrientes que entran al nodo de arriba, perdón, para que este nos quede positivo. Entonces sería IS menos I1 menos I2 menos IN. Despejo IS y entonces yo voy a tener que IS es la corriente que entra es igual a las que salen, ¿correcto? Ahora yo voy a sustituir la ley de Ohm y de la ley de Ohm, que es acá R por I, yo despejo la corriente y la escribo como voltaje entre resistencia. Y 1 entre la resistencia es la conductancia. Y lo escribo en términos de conductancia porque aquí me están dando conductancias. Ok, entonces la corriente es la conductancia por el voltaje. Como yo sé que es un solo par de nodos, yo voy a tener uno de referencia. Vamos a colocar el de abajo de referencia. Y el nodo de arriba, un potencial. Entonces yo he asignado en esta forma el potencial en todo el par de nodos. Así que el voltaje va a estar presente en cada elemento. Bueno, sustituyo la corriente 1, entonces sería conductancia 1 por voltaje. Conductancia 1 por voltaje. En la corriente 2, conductancia 2 por voltaje y así sucesivamente hasta la última conductancia, que sería conductancia N por voltaje. Factoriza las conductancias porque es un solo voltaje y le va a quedar que la conductancia equivalente que va a escribir en este lado es la suma de las conductancias. Si estas son conductancias, simplemente suma y la coloca aquí, que sería el equivalente de las resistencias en serie. Pero nosotros, si nos dan resistencias, ok, si nos dan resistencias, entonces hay que sustituir por resistencias. Entonces, la conductancia equivalente sería 1 entre la resistencia equivalente, porque la conductancia es el inverso de la resistencia. Y así con cada una. Entonces sería 1 sobre la resistencia 1, 1 sobre la resistencia 2, hasta 1 sobre la resistencia N. Si despejamos la resistencia equivalente, aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando y todo este conjunto está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Y nosotros tendremos que, visto como resistencias, nosotros tendríamos que la resistencia equivalente es la división de 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 hasta 1 entre la resistencia N. Bueno, ok, hagamos el problema propuesto. Aquí tenemos el par de nodos y como vamos a tener ese par de nodos, nosotros vamos a tener entonces un potencial. Definimos como referencia el nodo de abajo, este va a ser nuestra referencia. Y el nodo de arriba vamos a hacer la suma de corrientes en ese nodo. Ok, vamos a tener aquí corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, etc. Y entre el par de nodos va a existir un potencial más menos. Bueno, entonces aquí está una fuente, otra fuente, otra fuente. Si sumamos las fuentes, serían 6, 3, 9, y esta va hacia abajo, estas dos van hacia arriba, y esta va hacia abajo, la resto, y entonces yo tendría 5 amperes. Y ahora haría la resistencia equivalente empleando esta fórmula, y tendría que hacer la suma de 1 sobre 3, 1 sobre 9, 1 sobre 18 y esto me estaría dando 2 ohms. Vamos a comprobarlo. Bueno, entonces vamos a escribir nuestra ecuación. Vamos a tomar todas las corrientes saliendo. Entonces sería menos 6
¿sí? Le doy cambio de dirección, entonces cambio de magnitud. Voltaje entre resistencia, ¿sí? Es la corriente, voltaje entre resistencia, más voltaje entre resistencia, sale menos 3, más voltaje entre resistencia y sale 4. Ok, 6 menos 3 más 9, menos 5, factorizo el voltaje, entonces tendría 1/3, 1/9, 1/18, como un denominador de estos tres fracciones, y entonces le va a quedar menos 5 más 9/18. 9/18 es equivalente a 1/2, acá lo vuelvo a reescribir, menos 5 voltaje, 1/2 por voltaje. Esto puedo escribir voltaje entre 2 para escribirlo como voltaje entre resistencia. Entonces, la resistencia es 2 y este es el que estaba buscando. Sí, que sería el equivalente a 1/3, 1/9, 1/18. Acá sale. Bueno, entonces el voltaje es 5 por 2 despejado igual a 10 volts. Entonces usted va a tener 10 volts de aquí a aquí. Ese va a ser el voltaje en el paralelo. Esta es la ilustración del arreglo en serie y el arreglo en paralelo. Resistencias en serie y resistencias en paralelo. Bueno, gracias por su atención. Si tiene alguna duda, escríbamela y con gusto la resolveremos. Nos vemos el día de mañana. Gracias.